Hola, soy Marianela, creadora de Respira Mamá, y hoy quería conversar con ustedes de un tema que hemos estado conversando esta semana. Si a ti te gustaría conectar mejor con tu hijo, ¿no? Fue en uno de los posts que escribí acerca del cerebro y de cómo el cerebro de nuestros niños funcionaba, y la pregunta surgió en ese momento, ¿no? ¿Cómo conectar mejor con ellos? ¿Cómo saber exactamente qué es lo que están necesitando? Y todo esto a raíz de que hemos venido hablando de las emociones y que las emociones son súper difíciles de gestionarlas porque muchas veces no sabemos ni siquiera reconocer nuestras propias emociones. Entonces, ¿cómo trabajar las emociones de nuestros hijos? Así que para poder conocer esas emociones y poder conectar realmente con nuestros hijos, para mí es importante, uno, conocer cómo funciona su cerebro, realmente saber qué es lo que ellos pueden y qué es lo que no pueden hacer dependiendo de la edad que tengan. Y también conocernos a nosotras mismas, ¿no? Porque nosotras también venimos con una mochila de emociones de nuestra infancia. También cargamos con emociones que ni siquiera conocemos o reconocemos en nosotras y que tampoco sabemos cómo gestionarlas. Entonces, esos dos puntos para mí son importantes si te estás planteando realmente que quieres conectar con tus hijos o con tu hijo. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es una imagen de cómo está constituido el cerebro, pero se los voy a plantear a cómo funciona en un niño, porque el cerebro triuno, que es este de acá, ¿no? El cerebro triuno es algo que tenemos todos los seres humanos, pero les voy a mostrar cómo es que funciona en los niños, ¿sí? En la parte de acá abajo lo que ustedes van a encontrar es un cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano es el encargado de sobrevivir, es el de mantener en la especie que sobreviva a través de los años y es el encargado que uno actúe de inmediato. En los niños, en nuestros hijos, el cerebro reptiliano es el que prevalece, es el que está básicamente activo desde que nacen hasta más o menos un año. Siempre les voy a decir más o menos porque los niños y su desarrollo cerebral varía bastante y depende de muchos factores. Entonces, entre 0 y un año, los niños actúan básicamente por este cerebro reptiliano. Y como cerebro reptiliano es un cerebro que solamente actúa, no piensa, no razona, no vive de una emoción. Entonces es por eso que nuestros hijos cuando nacen y cuando son chiquititos hasta el año lloran mucho, ¿no? Si no sienten a mamá cerca, si no la huelen cerca, empiezan a llorar y su llanto es de desesperación porque el que está actuando es este cerebro, el cerebro reptiliano. Y ese es el que está mandando la indicación de que tienes que estar cerca de mamá para asegurarte que vas a sobrevivir. Y es por eso que ellos lloran incansablemente, es por eso que a nosotras como mamás también el llanto de ellos está preparado así para que en nosotros se despierte una emoción y vayamos corriendo a atenderlo. Y también es cierto que cuando los dejamos llorar por mucho tiempo se desencadena una emisión de hormonas gigante a nivel cerebral y que ocasionan muchas cosas que si quieren luego las podemos conversar. Pero entonces hasta 0 y un año es este cerebro, el reptiliano, el que prevalece en los niños. A partir del año es este segundo cerebro de acá, que es el llamado límbico, es el que empieza a actuar en nuestros hijos. Y este cerebro límbico es el que se conoce como el cerebro de las emociones, el que siente. Eh, y por eso es que nuestros hijos a partir de esa edad empiezan a explorar sus emociones en toda su magnitud y llegan a los 2 años en pleno pico del cerebro emocional, que es lo que algunos le llaman los terribles dos, ¿no? Que donde el niño si siente rabia, pues toma la rabia en su totalidad, y si siente tristeza, pues lo siente hasta el último poro de su cuerpo, y así con todas las emociones que existen. Es por eso que en esa edad, en ese rango de 1 o 3 años más o menos, el que prevalece es este cerebro, es el cerebro límbico. Y finalmente van a empezar a desarrollar este cerebro de acá, que es el cerebro pensante, ¿no? O el que lo llaman neocórtex. Es
Esto va más o menos entre los 3 y 4 años, en donde ya tú puedes empezar a hablar con tus hijos sobre acciones, tareas que tienen que tener en la casa, qué es lo que ocurre si él toma una decisión o si toma otra, qué son las consecuencias y cómo esto puede afectarlo a él y cómo puede afectar al entorno familiar o al entorno de amigos. Y eso es a partir de 3 a 4 años. Entonces, conociendo cómo este cerebro se va a desarrollar en nuestros hijos, va a ser más sencillo poder empatizar con ellos, poder conectar con ellos, poder saber de qué en realidad son capaces de hacer y a qué edad. Una de las cosas que también debemos de tener en cuenta es que esto se llama un cerebro triuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tres cerebros conviven siempre, ¿no? Y en algún u otro momento, por alguna u otra causa, uno de ellos se va a activar más que el otro. Por ejemplo, nuestro niño ya tiene 4 o 5 años, ya con él hemos podido hablar acerca de consecuencias, ya conoce ciertas tareas o cosas que tiene que hacer en la casa, pero un día salimos o por N razones no durmió su hora, se pasó de su hora, está sobrecansado, de todas maneras se le va a activar su cerebro emocional y vamos a tener una rabieta enorme al final de la noche porque no va a poder dormir porque está tan estresado y tan cansado su cuerpo que no va a poder conciliar el sueño y lo único que va a hacer es desatar esa emoción a través del llanto. Entonces es importante poder conocer que este cerebro funciona, los tres funcionan a la vez y uno de ellos puede activarse en mayor o menor magnitud de acuerdo a lo que le vaya a ocurrir al niño. Lo otro que es importante, muy importante conocer en nuestros hijos son las necesidades básicas. Hace algunos años se hablaba que las necesidades básicas eran pues la alimentación, el dormir, el tener vestimenta, etc. Pero conforme se ha ido estudiando más y encontrando más necesidades básicas que sobre todo conectan con lo emocional de nuestros hijos, podemos tener, por ejemplo, una que creo que ya les he comentado antes, que me funcionó mucho con mi hijo mayor, que es el de tiempo de exclusividad y que lo noté básicamente cuando nació su hermana y que él empezaba a mostrar comportamientos que él antes no tenía y el comportamiento siempre solamente es la punta del iceberg, ¿no? Siempre hay que ver qué hay detrás de eso. Así que empecé a salir con él, empezamos a tener tiempos de exclusividad en donde hacíamos lo que él quería, sin distractores como por ejemplo el celular y empezamos a conectar nuevamente. Es un punto mágico en realidad porque cuando nosotros volvíamos, él quería hacer lo mismo con su hermana, ¿no? Entonces le preguntaba a ella qué quería hacer, a qué quería jugar, qué él le podía atender, él le podía servir la comida, él le podía alcanzar los cubiertos. Entonces es importante conocer cuáles son las necesidades básicas que nuestro hijo necesita de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su entorno, de acuerdo si tiene hermanos, si es hijo único o si está yendo al colegio. De acuerdo a todo eso es importante conocer las necesidades básicas de nuestros hijos. Entonces, con esto, con lo que les acabo de comentar del cerebro triuno, creo que es una muy buena herramienta de conocimiento para las mamás porque nosotras como mamás normalmente estamos basadas en expectativas, ¿no? Entonces vemos lo que en las redes sociales hay, vemos que el hijo del vecino ya duerme de corrido o ya come solo, entonces nos vamos generando expectativas de lo que nosotros queremos esperar o queremos ver en nuestros hijos a cierta edad. Pero es importante, uno, saber que todo lo que vemos o escuchamos no necesariamente es cierto. Y dos, que ya sabiendo lo que nuestro hijo puede ser capaz fisiológica y anatómicamente a ciertas edades, nuestras expectativas van a bajar. Entonces, nuestro nivel de frustración va a ser mucho menor o va a ser nulo y vamos a poder empatizar más con nuestro hijo y vamos a estar más conscientes de lo que él realmente puede o no puede hacer. Lo segundo, súper importante como herramienta para poder gestionar mejor la conexión con nuestros hijos es conocerlo y saber cuáles son las necesidades básicas de ellos. Y la tercera es pues
conectar con ellos, ¿no? Poder tener tiempo en donde realmente aprendamos de ellos, aprendamos qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren de nosotros, qué es lo que ellos también están esperando. Y si tienes alguna duda sobre esto y quisieras ahondar un poco más acerca de la edad o de cada uno de los cerebros o de alguna herramienta adicional que quieras tener para poder gestionar mejor la conexión con tu hijo, escríbeme, déjame ahí tus consultas. Si te parece que la información es importante, puedes compartirla también. Y si conoces a alguna mamá, sobre todo cuando somos primerizas y estamos en los primeros meses de edad de nuestros hijos, en que no entendemos por qué nuestro hijo solamente está tranquilo estando en brazos de la mamá, compártele el video para que pueda estar más tranquila y que pueda vivir una maternidad un poco más consciente. Y también es importante, como les había dicho, conocernos a nosotras mismas. Entonces, ¿les gustaría saber qué es lo que pasa en el cerebro de la mamá cuando tiene un hijo? ¿Por qué es que nosotros, a pesar que tenemos tan malas noches y que hay noches en las que dormimos solamente un par de horas, por qué al día siguiente podemos estar activas atendiéndolos? ¿Por qué es que nos volvemos olvidadizas? ¿O por qué es que en algún momento sentimos que nos hemos perdido, que ya no somos la de antes y que ahora nuestra cabeza solamente está pendiente de nuestro hijo? También tiene una explicación a nivel cerebral y a nivel hormonal. Y si te interesa, también déjamelo saber para poder ir armando información que sea valiosa y corta, en donde podamos tener tips importantes para poder gestionar mejor nuestra maternidad y vivirla plenamente. Gracias.